Ella es Marisa Haidt, es una médica pediatra que se formó en el Hospital de Garrahan, hizo su residencia y la jefatura de la residencia allí. Además es coordinadora de consultorios médicos Familia Salud. También hizo la diplomatura de telemedicina de Cuyo y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola Marisa. Hola, acá estoy. Dejo la palabra cuando quieras. Vale, ahora comparto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto también. Bien. Ahí preparo todo. Bueno, ahora sí. Bueno, yo les voy a contar una experiencia personal. Creo que esto va bien encastrado con respecto a las charlas anteriores. Laura habló más en un nivel macro de cómo debe ser la teleconsulta y cómo debe ser el acercamiento a las TICs en pediatría en general. Y bueno, yo a raíz de esto les voy a contar más un caso de uso, una experiencia personal de trabajo como pediatra en un policonsultorio privado, cómo su estado de digitalización colaboró en la adaptación temprana al trabajo en pandemia, y cuál fue la respuesta de los pacientes y de sus familias en la nueva modalidad de atención. Bueno, para situarlos un poquito brevemente en contexto, les voy a contar un poquito sobre mi práctica médica. Yo no vengo de la informática, son mis primeros pasos en ella a nivel formal. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, hice la unidad hospitalaria en el Hospital de Clínicas, luego realicé la residencia de pediatría y la posbásica de pediatría ambulatoria en el Hospital Garrahan. Después ya me empecé a volcar casi exclusivamente a la atención ambulatoria privada, ya ejerciéndola desde hace 23 años, trabajando en un primer momento para otros pediatras, y luego fui de a poquito armando mi propio consultorio. Coincidió que me fui de Capital, me fui a vivir a la provincia de Buenos Aires, y aproveché también para armar ahí mi lugar. Quiero, antes que nada, hacer algunas apreciaciones con respecto al consultorio privado. También esto lo han nombrado en las charlas anteriores, ya que bueno, esta experiencia que voy a contar en realidad no se lleva a cabo ni en un hospital ni en un sanatorio, que son ámbitos donde se suelen realizar la mayoría de las evaluaciones y las investigaciones, donde hay más cantidad de pacientes, más profesionales que puedan compartir sus actividades. Los que trabajamos exclusivamente en consultorio estamos un poquito más solos, se nos dificulta un poco más realizar todas estas tareas extra asistenciales, y la adopción de cambios, cuando uno quiera realizar algún cambio, depende exclusivamente de nuestra propia voluntad. No hay nadie arriba que nos venga a decir cómo tenemos que trabajar, hacia dónde tenemos que enfocar nuestra tarea. Y en mi caso particular de policonsultorio, al tener otros profesionales independientes, cuando uno quiere invitarlos a gestionar un cambio, a veces no es una tarea sencilla, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio, la gente muchas veces está cómoda, o no entiende, o no le interesa. Bueno, les voy a mostrar, este fue mi primer sistema de información médica. Siempre me gustó la tecnología y su aplicación en la práctica pediátrica. Este no es el mejor ejemplo de tecnología, pero en su momento fue la mejor forma de tener conocimiento disponible de inmediato frente al paciente. ¿Sí? Las que hicimos residencias y concurrencias deben recordar el uso de estas libretitas. ¿Sí? Y bueno, como verán, aún la conservo, obviamente en un cajón, no para usarla, sino ya de reliquia, y bueno, he tomado esta foto ahora para la presentación. Bueno, de a poco fui tratando de transformarla en digital con el transcurso de los años. Quizás los no tan jóvenes se sientan identificados con algunas de estas agendas, que fueron las que yo llegué a usar, todas.
y gracias a una muy básica interoperabilidad fui pasando notas de agenda a agenda, y creo que todavía algunas conservo en las notas de mi celular. Bueno, lo mismo fue sucediendo con mi actividad en consultorio particular. Cuando ya empecé con mi propio consultorio, comencé a utilizar una historia clínica de papel. Era una hoja A4, donde tenía preimpresa esta ficha que ven acá, en donde yo cargaba los datos administrativos del paciente, los antecedentes familiares, antecedentes neonatales, las vacunas, ¿sí? El carnet de vacunas, características de la familia, todo lo que yo quería tener a mano lo iba anotando en esta hoja preimpresa. Y luego las evoluciones las iba escribiendo atrás o en alguna hoja nueva A4. Las consultas de los hermanos iban a una nueva hoja A4 y los cargaba todas en el mismo sobre familiar, que luego se empezaba a complicar en el caso de las familias ensambladas, con distintos apellidos. Entonces ahí, bueno, había que hacer malabares y diseñar nuevas formas de guardado. El otro problema que también se suscitaba con estas formas de trabajo era que al tener un policonsultorio con otros especialistas, muchas veces pasaba que se atendía un paciente conmigo y el hermano con algún especialista, y bueno, había que estar recorriendo los consultorios llevando la historia clínica. Otros problemas que surgieron, como verán acá, fueron de a poquito comenzaron a aumentar en cantidad. ¿Sí? Al aumentar la cantidad de pacientes y de profesionales, ya las historias ocupaban demasiado lugar. Y no solo eso, sino que en épocas de mucha demanda de atención, había que sacarlas, ¿sí? Y después había que volver a guardarlas por orden alfabético para después poder encontrarlas, ¿sí? Esto la verdad que insumía enormes horas de trabajo por parte de las secretarias, que no daban abasto para guardarlas. Recuerdo haber ido varias veces los fines de semana al consultorio con mis hijas a guardar historias clínicas, después echábamos la culpa de quién la guardó mal cuando alguna no aparecía. Pero bueno, esas eran las cuestiones con respecto a la historia clínica papel. Y de a poco, por interés propio, fui investigando sistemas de historia clínica electrónica, ¿sí? Y fui adoptando distintas formas de trabajo. Al principio usaba solo la computadora para asignación de turnos, ¿sí? Y luego fui adoptando un sistema de historia clínica electrónica en el 2014, luego lo migré a otro sistema en el 2018, que es el que estoy utilizando en la actualidad. La forma de migrar, sí, no es tarea sencilla, como comentó Laura, hay que poner una fecha, hay que decidir, hay que tratar de ir para adelante y de convencer al resto de los médicos que es para mejor. Pero bueno, es una difícil tarea, pero no es imposible, es cuestión de tomar la decisión. Bueno, el lugar donde ejerzo hoy actualmente y hace ya varios años es la localidad de Canning, en provincia de Buenos Aires. Es una zona de gran crecimiento en los últimos años. Cuento con varios consultorios donde atienden distintas especialidades de los que alquilan módulos de consultorio. Hay más o menos 30 profesionales que vienen por módulos y coordino un equipo de 7 pediatras. Hay que recalcar que obviamente estos profesionales no atienden en forma simultánea, algunos vienen una vez por semana o dos, y otros incluso cada 15 días. ¿Sí? Con los pediatras sucede lo mismo, hay otra pediatra y yo que estamos casi todos los días, y el resto vienen en menor cantidad. La pandemia, bueno, con todo esto, la pandemia me encontró con una madurez de digitalización que me permitió adaptarme rápidamente al trabajo virtual. Yo ya contaba con consultorios equipados con computadora, con historia clínica con servicio en la nube. Los pacientes podían registrarse en el portal de pacientes de la historia clínica electrónica y podían ellos mismos gestionar sus turnos, tomarlos, cancelarlos, ver datos de la historia clínica de sus hijos. ¿Sí? Ya contaba con circuitos de comunicación entre las secretarias y los pacientes, ¿sí? Contábamos con un WhatsApp del consultorio,
por donde también se toman los turnos y se evacúan dudas, mail propio también para el mismo propósito, e incluso usábamos ya los estados de WhatsApp para informar novedades acerca del consultorio también. Bueno, en la era pre-COVID, los pediatras de atención ambulatoria, como ya también comentaron, estábamos habituados a atender controles, programas de salud, intercalar sobre turnos por urgencias, ¿sí? Que eran destinadas a resolver desde lesiones leves de piel, catarros de vías aéreas superiores y cuadros febriles de distinta gravedad, sin dejar de nombrar las prescripciones de recetas que también llevaban su tiempo. Esto obviamente generaba sobrecarga laboral, ¿sí? Con demoras en la atención, con salas de esperas colmadas de gente, y padres que debían quitar horas de su trabajo para trasladarse al consultorio y esperar a ser atendidos. Y en marzo, la pandemia por COVID-19 nos encontró con agendas de turnos que ya estaban llenas en época de actos físicos escolares, y que hubo que cancelar debido a la sanción del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y con el consultorio vacío, sí, tuvimos que reinventar nuestra forma de trabajo. Entonces, ¿cómo seguimos? Sí, los pediatras, como ya dijimos, que hacemos consultorio, no tenemos sueldo fijo, dependemos exclusivamente de la cantidad de pacientes que atendemos durante el mes. De alguna forma debíamos rediseñar nuestra tarea, ¿sí? Como para que no impactara tan fuertemente en nuestros ingresos, y como también poder solucionar la demanda de los pacientes que no podían salir de sus casas. Bueno, entonces diseñamos un plan de acción, ¿sí? Se cancelaron todos los turnos de la agenda, se bloquearon los turnos web del portal de pacientes, con la finalidad de que ningún paciente pueda tomar turnos por su cuenta, sin un triage previo, por lo que, bueno, indefectiblemente debían comunicarse o con las secretarias o con su pediatra de cabecera. Se priorizaron los controles presenciales de recién nacidos y bebés, siguiendo las normativas del Ministerio de Salud para cada etapa del ASPO, y al resto se les ofreció realizar la consulta médica a través de videoconsulta. A los pacientes que aceptaron esta modalidad de consulta, se les asignó un turno con el pediatra, se les propuso optar entre diferentes modalidades de teleconsulta según sus posibilidades de acceso a las mismas. Podían seleccionar entre la plataforma del portal de pacientes de la historia clínica electrónica, videoconferencia por Zoom o videollamada por WhatsApp. A la hora asignada, se les enviaron las indicaciones para la conexión, previo consentimiento informado a través de un formulario virtual, o se los invitó a entrar a la sala de espera virtual del portal de la historia clínica, donde debieron aceptar los términos y condiciones para poder acceder a la consulta. Y al finalizar el día, se les envió por WhatsApp un link de acceso a un formulario de encuesta de satisfacción para ser respondido en forma anónima. Bueno, el envío de dicha encuesta, la verdad que surgió de mi propio interés en evaluar los cambios en estas modalidades de atención empujados por la pandemia. No era mi intención realizar un trabajo, la verdad que la encuesta fue de mi autoría, mirando más o menos algunas publicaciones sobre satisfacción de usuario, por lo tanto tampoco está validada, pero bueno, yo quería saber el impacto de esta modalidad de atención, ¿sí? Evaluar si estos cambios satisfacían las necesidades de los pacientes y si había áreas también para mejorar. Bueno, buscando publicaciones locales sobre satisfacción de usuario en videoconsulta en pediatría ambulatoria, la verdad que no hay demasiado a nivel local. Muchas de las publicaciones internacionales evalúan estas cuestiones en diferentes especialidades médicas y pediátricas, y sí hay algunos trabajos que demuestran que un 85% de las consultas pediátricas
¿sí? Por enfermedades agudas, podrían resolverse con el uso de la telemedicina. Entonces, bueno, se evaluaron diferentes aspectos, ¿sí? Con la encuesta en base a las siguientes preguntas. La modalidad usada, que es lo que ya charlamos anteriormente, la puntualidad en la atención mediante una escala de 1 a 5, donde 1 era muy impuntual y 5 muy puntual. La misma puntuación se utilizó para evaluar la calidad en la comunicación, la conformidad con la consulta y en qué medida cubrió sus necesidades. También se preguntó si volvería a solicitar esta modalidad de consulta y si recomendaría este tipo de consulta a sus conocidos. Se dejó también un espacio de texto libre para comentarios. Bueno, lo que les voy a mostrar son los resultados de las encuestas de videoconsultas de pediatría realizadas entre el 16 de septiembre y el 30 de noviembre del 2020. Periodo en el cual, si bien continuaba el aislamiento social preventivo obligatorio, el número de consultas presenciales ya un poquito en ascenso se encontraba, ¿sí? Ya que en ese momento las sociedades médicas y la sociedad de pediatría promovían fuertemente la concurrencia y la continuidad de los controles de salud presenciales y resaltaban un poco la seguridad y los mínimos riesgos de contagio en los consultorios. Durante el periodo evaluado, se realizaron en un total de 1.144 consultas pediátricas. De estas, 222, el 19,4%, fueron videoconsultas. Se enviaron 222 encuestas de satisfacción y fueron respondidas 102, el 45,9%. Bueno, los resultados podemos verlos en los siguientes gráficos. En cuanto a la modalidad utilizada para la teleconsulta, predominaron en gran medida Zoom y videollamada de WhatsApp. Si bien considero que el uso del portal de pacientes de la historia clínica electrónica se considera más seguro y adecuado para realizar videoconsultas, la verdad que este presentaba muchas dificultades técnicas, ¿sí? Tanto en la calidad de video como en la necesidad de un registro previo del paciente, en este caso de los padres como cuidadores, y esto la verdad que lo hacía bastante más engorroso, e incluso en varias oportunidades se intentó y hubo que cambiar la modalidad. Con respecto a la puntualidad de atención, ya dijimos que es bastante valorada en pediatría, ya que normalmente se ve afectada, ¿sí? Por la necesidad de intercalar sobre turnos y por la agenda sobrecargada del médico. Si bien acá fue valorada muy positivamente, uno debería tener en cuenta que en época de pandemia las consultas presenciales disminuyeron abruptamente, entonces eso dejaba grandes espacios de tiempo libres, y bueno, esto hacía que se puedan utilizar estos tiempos para videoconsultas sin generar demora. Si bien la calidad de la comunicación fue satisfactoria en un 75%, un 25% refirió a tener dificultades técnicas y de conectividad. Más del 90% de las familias expresaron estar satisfechas y refirieron haber cubierto sus necesidades, ¿sí? Coincidiendo, la verdad, con mucha de la bibliografía internacional. Y igual porcentaje volvería a solicitar esta modalidad de consulta y la recomendaría a sus conocidos. Bueno, en cuanto a los comentarios de texto libre, realmente eran muchos más de los que están acá en la presentación, pero bueno, todos expresaban conformidad, expresaban alta satisfacción, algunos sí comentaban las dificultades técnicas que pudieron tener, pero que pudieron ser solucionadas. Bueno, la encuesta de satisfacción, como dije anteriormente, se realizó con el objetivo de tener una rápida evaluación de este proceso, ya que se trataba de una implementación nueva, ¿sí? Desafiante, que bueno, pretendía resolver una demanda diferente. Se realizó en forma anónima para evitar sesgos, no discriminó en este caso ni por edad ni por motivo de consulta, y no evaluamos la satisfacción de los profesionales, que la verdad es que se omiten igual de importante y que estaría bueno en algún momento realizarlo.
Asimismo, bueno, quedan varios interrogantes, ¿sí? Que quizás puedan ir respondiéndose en el transcurso de los años, ¿sí? ¿La gran aceptación permanecerá en el tiempo luego de la pandemia? Hoy por hoy, en donde la circulación es más libre, en donde se reanudaron las clases, se reanudaron los controles de salud, nosotros seguimos haciendo videoconsultas en el consultorio. Existen algunas diferencias. Una, obviamente, es con respecto a la puntualidad, ya que al intercalarla con los controles presenciales, y estos al ser hoy mucho mayores, se ve afectada la puntualidad por las demoras en las consultas presenciales. Y por otro lado, digamos, los motivos de consulta ya se acotaron quizás a pacientes con síntomas de coronavirus que no pueden ser vistos en el consultorio, a consejería de vacunación, con respecto a vacunación COVID hubo muchos casos de videoconsultas, ¿sí? Y a prescripción de recetas, entre otros. La videoconsulta seguirá siendo reconocida y remunerada. Creo que los pediatras y los pacientes que ya estamos familiarizados con la misma vamos a seguir aprovechándola, o por lo menos esa es mi idea. No sabemos si las financiadoras seguirán cubriéndola, pero bueno, es un tema que excede a esta presentación. Por otra parte, está en proceso también la reglamentación respecto a la validez de la matrícula del profesional en las distintas jurisdicciones donde se encuentran los pacientes que son atendidos en forma remota, ¿no? O sea, mi matrícula del distrito 3 de la provincia de Buenos Aires me cubre ante algún litigio de un paciente atendido en forma virtual que se encontraba en otra localidad o en otra provincia. Bueno, conocer todos estos resultados a mí me permitió continuar con esta modalidad de trabajo y de alguna manera formalizar un tipo de consulta que los pediatras ya estábamos habituados a realizar, que son las llamadas telefónicas, los mensajes por WhatsApp, los mails, que todos los realizábamos a cualquier hora y sin remuneración alguna. La telemedicina no reemplaza a la consulta presencial, pero en muchos casos puede complementarla. La videoconsulta en pediatría puede colaborar en diversos aspectos del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes, ofreciendo soluciones de gran aceptación por parte del paciente y su familia. Es responsabilidad del pediatra hacer uso de las mismas en su justa medida, conociendo sus beneficios, pero obviamente también sus limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por contarnos tu experiencia. La verdad que es muy interesante todo el recorrido que hiciste, desde el primer sistema de información que nos mostraste hasta hoy, hubo un crecimiento enorme, se ve. Acá están empezando a llegar algunas preguntas del chat. Laura dice, excelente experiencia, lo mismo. ¿Y cómo es la experiencia actual en el contexto de atención híbrida? Bueno, justamente es lo que comentaba. La verdad es que la gente en general tuvo mucha aceptación. Es una forma de formalizar una consulta que antes llegaban los mensajes de WhatsApp sin horarios, ¿sí? Y también uno como pediatra, ¿no? Fue aprendiendo a cuando uno recibe un mensaje de WhatsApp en momentos en donde uno quizás no tiene tiempo para explicar bien algunas cuestiones, uno la genera, ¿no? Mira, llamó al consultorio y que te ubiquen para una videoconsulta. Y la verdad es que digamos, uno puede explicar mejor las consultas de los pacientes. Muchas de estas consultas hubieran sido respondidas con un mensaje de WhatsApp y a veces uno puede tener algún sesgo, ¿sí? Por no poder expresarse bien, por ser rápido. Y bueno, hoy la gente está acostumbrada y la verdad que seguimos haciéndolas, incluso intercalándolas entre las consultas presenciales. Sí, la verdad que como algo que planteaste en la presentación, que también lo había dicho Laura inicialmente, y es cómo nos cuesta meternos en el mindset de que contestar un mensaje de WhatsApp es también hacer nuestro trabajo y quizás no lo tenemos dentro del modelo de negocio. Entonces,
ese demarcado de límite de, bueno, esta consulta la podemos ver en teleconsulta, agenda un turno, me parece que es muy importante para formalizar ese trabajo eh, que, que- que se daba de forma espontánea, pero no entendíamos cómo tratarlo. Acá, Exacto. perdón, decí. Sí, sí, justo iba a leer la pregunta de Ever. Ah, Experiencia en el caso de consultas no vinculadas a controles de salud. Eh, o sea, durante la pandemia hicimos de todo. Realmente había pacientes que tenían su balanza en la casa y pesaban al chico y lo medían. Realmente uno hacía lo que podía, uno hizo cosas que quizás en otro momento hubieran sonado extravagantes e imposibles de realizar. O sea, realmente estar evaluando un dolor de panza, ¿sí? Y diciéndole a la madre, bueno, acostalo al chico, a ver, tocale la panza, a ver, apretá fuerte. O sea, son cosas que obviamente no es lo ideal para una videoconsulta, ¿no? Pero bueno, en ese momento es lo que podíamos hacer, la gente tenía miedo de salir, ¿sí? Y había que solucionar algunos problemas y realmente cuando uno veía que la cosa era para una consulta presencial, teníamos también la facultad para decirle, no, mira, esto es para concurrir a una guardia, no importa el COVID, estos riesgos de salud tenés que concurrir. Así que bueno, esas son las experiencias que tenemos en cuanto a las consultas no vinculadas a controles de salud. Creo que esto que estás contando es justamente como el plasmado de el alcance y la limitación que tiene la teleconsulta como herramienta, como 85% de las consultas sí se pueden responder en este medio, pero hay un 15% que requiere especialmente la presencialidad, y creo que sí la teleconsulta puede llegar a servir como una herramienta de filtro en no tener al 100% en la puerta del consultorio, pero decir, bueno, estos 15 que entren. Acá Valeria comenta que excelente la exposición, muchas gracias por compartir tu experiencia, y da una opinión que cree que los pediatras, al tener tanto conocimiento de las familias, tenemos ventajas para realizar consultas virtuales, ya que conocemos la historia del paciente y la alarma de las familias. Sí, la verdad que... Exacto. Perdón. Sí, sí, no, exacto. O sea, uno conoce a los padres, conoce a los chicos, sabe muchas veces qué padres uno tiene que realmente decirles, no, quédate tranquilo, no pasa nada, o hay algunos que uno tiene que empujarlos a que hagan la consulta. O sea, la verdad que la pandemia nos trajo un montón de situaciones que fueron difíciles de resolver y que uno tenía que resolverlo con lo que podía y con lo que tenía a mano. Sí, totalmente. Acá, Ever, le interesa saber experiencia con otro especialista teleinterconsulta, si tuviste algún caso. A ver, consulta entre médico y médico, no sé si se refiere, o de otros especialistas no pediátricos. Si es consulta de médico a médico, ahí pone médico a médico. La verdad que no. Las consultas de médico a médico, yo creo que uno las sigue manejando como lo hacía antes, que en realidad podía ser a través de un mensaje de WhatsApp, en el caso de los interconsultores más conocidos, o de alguna llamada telefónica, pero no tengo experiencia de video interconsulta. Bueno, ya casi estamos en tiempo, pero quería hacer como un comentario final de lo que, a raíz de tu experiencia y un poco con lo que ya se viene hablando, cómo a medida que va avanzando todo, intentamos incorporar las herramientas, pero aún así vos implementaste una historia clínica electrónica, de pronto te diste cuenta que no cumplía del todo tus necesidades, cambiaste, volviste a cambiar, y ahora ante la necesidad de implementar la teleconsulta, también buscar en otras herramientas, e incluso en la misma que ya tenés usada, a ver de qué manera te organizás mejor para poder cumplir con las expectativas de cada herramienta específica.
Idealmente en algún momento sería buenísimo encontrar una que pueda reunir todo y contemplar todas estas necesidades, pero creo que la situación en el día de hoy es ir buscando lo mejor de cada una y quedándose con eso. Creo que eso es el mensaje que me quedo de tu experiencia. Exacto, yo creo que primero no hay que tener miedo al cambio, y hay que aceptar que con cada cambio uno gana cosas, pero también pierde. O sea, no hay un cambio perfecto, ¿sí? Muchas cosas se pueden perder en el camino, eh, pero si uno no avanza, no puede seguir, digamos, nos pisan de otro lado, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de ir ayornándose en la tarea diaria porque esto es lo que se viene y es lo que nos facilita la tarea también. Sí, o sea, hablar sí, yo fui, digamos, cambiando de sistemas y sí, en el medio uno pierde cosas, ¿sí? Si ustedes ven, todavía yo tengo historias de papel guardadas porque hay que guardarlas 10 años desde la última consulta y después las tuve que ir digitalizando y cambiando de sistema y empezando, pero bueno, siempre es poner una fecha y decir, bueno, a partir de ahora se hace y se hace. Sí, me parece muy enriquecedora muy enriquecedor tu aporte, así que te agradezco muchísimo a todos los que se sumaron con preguntas, con participación. Vamos a hacer ahora un break de media hora y a las 11 seguimos con el panel. Tenemos 3 charlas más programadas que están todas relacionadas de alguna manera con uso de herramientas en pediatría. Son 2 sobre telemedicina o teleconsulta y una que es una aplicación que desarrollaron en el hospital de Garrahan, que suena muy interesante. Así que, bueno, en media hora, a las 11, seguimos y espero que puedan volver a sumarse.